Le damos la más cordial bienvenida a Lucas. Y bueno, acá está Santiago Ernesto, que también estará comentando al respecto. Buenas tardes, ¿cómo andan José, Gerardo? Buenas tardes, Santiago. Bien, muy bien, Lucas, te agradecemos la presencia una vez más. Y bueno, hoy como otras veces integras dos temas de distintos países, pero que hacen a nuestra gran patria grande que hay que reconstruir y solidificar. Así es, y vamos a comenzar en orden cronológico, como lo anunciaba bien, José Gerardo. En el año 1938, un día como hoy, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, presidente de los Estados Unidos mexicanos, nacionaliza el petróleo en México. Y para esto lleva adelante la expropiación de no una, no dos, no tres, sino 17 compañías privadas que controlaban la industria petrolera, ¿no? Y entre ellas varias firmas de importancia como Shell, o Penn, o Standard Oil, ¿no? Y que llevaban adelante el control sobre la producción y el comercio del crudo, y que a partir de entonces va a ser potestad del Estado mexicano. Hay que decir que unos meses después, en junio de ese mismo año, bajo la misma presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, se funda Petróleos Mexicanos, o Pemex, para la exploración, la explotación, la refinación y la comercialización del petróleo, ¿sí? Hay un detalle que me gustaría destacar, ¿no? Dentro de lo que es la producción petrolera mexicana, el 90% de la producción se concentra en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz. Y estos estados no nos dicen nada así a priori, pero están ubicados sobre el Golfo de México, en la parte sur del Golfo, y me parece significativo que en este momento el actual presidente de los Estados Unidos haya deslizado esa intención de renombrar ese Golfo de México como Golfo de América, ¿no? No vaya a ser cosa que detrás de esa intención también esté el apropiarse de los recursos petrolíferos del hermano país. Entre las causas que podemos mencionar para la expropiación, más allá de hacerse con la soberanía, hay una causa que se va a enarbolar y que va a ser como la causa que va a concitar la atención del país mexicano, que es la negativa de las empresas petroleras a mejorar los salarios de los obreros. Pero habría que mencionar también que el negocio del petróleo, por lo menos la pulseada entre el Estado mexicano y estas empresas internacionales, ya datan de, podríamos decir, del triunfo de la Revolución Mexicana, cuando cae Porfirio Díaz y llega al gobierno Francisco Madero, que pretende avanzar tibiamente al principio, pero con decisión, frente a una industria que se llevaba grandes beneficios, pero reportaba poco y nada a México, ¿no? Entonces va a establecer un aumento progresivo de impuestos a la producción petrolera, va a obligar a las empresas a declarar bienes y valores de sus propiedades, y va a obligar también a entregar registros del petróleo extraído para tener un control y así poder cotizar esos impuestos, ¿no? Pero esta supervisión por parte del Estado mexicano poco le gustaba a las empresas petroleras, en su mayoría norteamericanas, pero como dijimos estaba la Shell de capital británico, y entonces las embajadas, en principio la embajada norteamericana, pero también la embajada británica y el Departamento de Estado norteamericano, comienzan una serie de presiones sobre el gobierno mexicano que finalmente van a echar por tierra este aumento impositivo. Sin embargo,
va a estar en el trasfondo la cuestión política porque pocos meses después el presidente Madero va a ser derrocado por un golpe de Estado. Es decir, el petróleo está en la política mexicana como un factor de presión. Cuando algún gobierno pretendía avanzar sobre las ganancias de las empresas petroleras, estas rápidamente se concertaban, se coaligaban y comenzaban una política de lobby con sus respectivos países y así podían derrocar, podían digitar también la acción de los gobiernos mexicanos. Sin embargo, va a ser un avance progresivo el control del Estado, el control del petróleo por parte del Estado mexicano. Por ejemplo, en 1917 se sanciona la Constitución y ahí se retoma el control de los minerales y de todos los yacimientos que estaban por debajo del suelo mexicano. Todo lo que estaba sobre el suelo era propiedad de las empresas, pero los yacimientos, lo que estaba debajo, pasa a ser propiedad del Estado mexicano. Sin embargo, hay que esperar hasta 1934, como decíamos, a que el presidente Lázaro Cárdenas asuma la presidencia y empiece un proceso de firme, sostenido, que va a llevar su tiempo, va a llevar 4 años, como decíamos, pero va a significar 4 años después de haber asumido la presidencia, la estatización, la nacionalización del petróleo. Y en esto juega un papel muy importante el movimiento obrero, porque Lázaro Cárdenas de alguna manera entiende que solo no va a poder hacerse cargo de esa pelea, y entonces teje una alianza en principio con los trabajadores del petróleo y los impulsa a obtener reformas, en principio a unificar los sindicatos. Vos sabés que cada empresa tenía su propio sindicato y entonces a la hora de negociar condiciones de trabajo se hacía muy difícil. Lázaro Cárdenas logra reunificar en un solo sindicato a todos los trabajadores del petróleo mexicano y luego los va a impulsar también a generar una central de trabajadores de todo el Estado mexicano. Bueno, para ser redondo, porque sabemos que en radio el tiempo es tirano, finalmente, como decíamos, en un día como hoy, en 1938, Lázaro Cárdenas decreta la nacionalización y la estatización de los yacimientos petrolíferos mexicanos, de todos los bienes de las compañías privadas extranjeras, y a partir de ese momento y hasta ahora, y no han podido los gobiernos liberales que han pasado por México, hasta ahora torcer esa decisión, torcer esa voluntad y torcer esa nacionalización de esa gran empresa que es Petróleos Mexicanos o Pemex, como se la conoce más popularmente. Lucas, otro día me interesaría que analizaras el fenómeno de Cárdenas en México, bueno, porque tuvo de alguna manera continuidad de la revolución de Madero, Zapata y Villa, y por otro lado la cuestión de Trotsky y su ulterior asesinato. Sí, bueno, con todo gusto. Sus semejanzas relativas o no, y epocales también con el peronismo que vino en Argentina unos pocos años después. Un personaje fascinante, Lázaro Cárdenas, y hay que decir que es uno de los primeros que está considerado por la intelectualidad, ¿no? Es uno de los primeros al que le ponen el mote de populista, ¿no? Va a ser uno de los primeros gobiernos que, al no poder ser clasificado de acuerdo a los parámetros de Europa, del eurocentrismo académico, lo van a mencionar como un gobierno populista. Sí, le daba odio decir popular, entonces populista sonaba más crítico, ¿no? Más elegante.
Bueno, Bueno, y tenías otro tema para hoy. sí, rápidamente pasamos al siguiente tema. Un día como hoy también, en 1962, se celebran las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Algo que hoy parece habitual, ¿no? ¿Qué tiene que ver o qué tiene de llamativo celebrar elecciones? Bueno, hay que viajar en el tiempo hasta el año 62. El gobierno de Perón había sido derrocado 7 años antes, en 1955. Había sido sucedido por una sanguinaria revolución que va a tener el nombre de Revolución Fusiladora dentro de los movimientos populares y dentro del peronismo. Unos años más tarde, en el 58, Frondizi va a asumir como presidente de la Nación en elecciones, acompañado, llevando adelante un acuerdo con el peronismo para que le permitan ser electo presidente de la Nación, con el compromiso de que iba a levantar todas las proscripciones que pesaban sobre el movimiento nacional justicialista y sobre el peronismo en general. Tal es así que a la hora de llevar adelante estas primeras elecciones para renovar gobernaciones en buena parte de las provincias del país, Frondizi no deja participar al peronismo, pero hace una vista gorda y algunos candidatos identificados con el peronismo van a poder participar con alguna sigla partidaria como Unión Popular o Tres Banderas o Partido Laborista. Van a tener distintas acepciones. Framini va a ir con el mote de Unión Popular y en un primer momento va a ser acompañado en la fórmula por el mismísimo general Juan Domingo Perón. La fórmula original de la gobernación de Buenos Aires para el año 62 era Framini-Perón. Sin embargo, ahí ponen el grito en el cielo los primeros reaccionarios, los primeros gorilas. El ministro del Interior dice que de ninguna manera podía permitir que Perón sea candidato. El juez electoral de la provincia de Buenos Aires va a decir que Perón estaba proscripto. Incluso la Iglesia va a decir que Perón en ese momento había sido excomulgado por parte de la Iglesia Católica, con lo cual el general entiende que bueno, no era el momento para llevar adelante esa batalla con tantos enemigos de tal peso, y va a dar un paso al costado, dándole lugar a un intelectual, el decano de la Universidad Nacional de La Plata, el rector, perdón, de la Universidad Nacional de La Plata, un abogado de nombre Mariano Anglada. Y entonces la fórmula se va a transformar en Andrés Framini Anglada, y el ingenio popular lo va a convertir, va a popularizar el eslogan Framini Anglada, Perón a la Rosada, digamos, dando a entender que de esa manera, con ese primer triunfo electoral que iba a tener lugar en el año 62, se abrían las puertas para que Perón volviera a ocupar la primera magistratura de la Nación. Sin embargo, cuando se dan cuenta de que el triunfo electoral le corresponde al peronismo, a Andrés Framini, un dirigente obrero textil, rápidamente se anulan las elecciones, se interviene en la provincia de Buenos Aires, se interviene en otras provincias donde también habían resultado ganadores candidatos del peronismo, y pocos meses después los militares vuelven a dar un golpe de Estado y no permiten que Frondizi culmine con su gobierno, con su mandato. Unos meses más tarde, el 1 de mayo de 1962, correspondía que las nuevas autoridades asumieran en sus cargos. Y vos sabés que tanto Andrés Framini como Mariano Anglada se van a presentar a la gobernación de La Plata en un acto político, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros somos el gobernador y el vicegobernador electo de la provincia, y venimos a asumir nuestras funciones. La policía queda un tanto desconcertada, ¿no? Los suboficiales de la policía y los agentes lo miran un tanto con simpatía, pero sin embargo la oficialidad tiene orden de reprimir. Se produce una feroz represión ahí en la gobernación bonaerense,
y queda simplemente como el hecho político, la acción política de estos dos militantes y de buena parte del campo nacional y popular que los acompaña en ese momento, como un acto más de resistencia, de esa larga resistencia que va a durar 17 años hasta el regreso de Juan Domingo Perón en el año 72 a la Argentina. De alguna manera, en este momento, ¿no?, de un poco de penumbras en que estamos en la política, en nuestra patria, bueno, quizás hagan falta algunos Andrés Framini, que a pesar de vérselas con enemigos poderosos, vayan al frente y pretendan cumplir el motivo, el objetivo por el cual el movimiento nacional y popular los ha puesto en el lugar en el que están. Así que, de alguna manera, queríamos homenajear, en principio, a Lázaro Cárdenas, por esta actitud de enfrentarse al imperialismo, al capital financiero internacional, y a don Andrés Framini, un militante que hasta hace no muchos años atrás llevaba adelante actividades políticas, bueno, en su papel de resistente y en su papel también de vanguardia al encabezar esta elección en la provincia de Buenos Aires. Bueno, te agradecemos muchísimo, Lucas, tu presencia hoy, como la presencia todas las veces que te invitamos y aceptas nuestra invitación. Bueno, todos los temas que hablamos hoy, la vida de Andrés Framini, el gobierno de Lázaro Cárdenas, dan para continuar lo apenas esbozado hoy sobre algo muy determinado. Bueno, te mandamos un gran abrazo y nos vemos dentro de 2 semanas. Sí. Fuerte abrazo a los compañeros y a disposición para la próxima.